El mensaje de hoy está basado en el libro de Romanos. El libro de Romanos. Acompáñenme a Romanos y vamos a ir al capítulo 1, del 18 al 32, es la base del mensaje de hoy. El libro de Romanos es un libro que expone las doctrinas de la gracia. El libro de Romanos habla también de las verdades centrales del cristianismo. Yo recuerdo que por ahí leí de este hombre de la Reforma, ahora que pasó la festividad, ¿no?, de un año más de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Yo leí un poco de él hace tiempo y él se convierte a Cristo leyendo el libro de Romanos, porque ahí tienes el Evangelio de Dios. Tú que estás aquí el día de hoy, te pido con todo mi corazón que pongas atención a lo que vamos a enseñar en esta carta a Romanos. Vamos a hablar de cómo puedo tener la salvación, ¿ok? Lo que Dios ha dispuesto para que nosotros tengamos la salvación. Y voy a orar para ponernos en manos de Dios y comenzar. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Padre, por un día más que nos regalas con vida, Padre. Gracias, Señor, por los que tú has traído aquí el día de hoy, Padre. Te pido, Señor, con todo mi corazón que tú abras su entendimiento, Señor, para que puedan recibir la verdad, la salvación, que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor, su Salvador, Padre. Guíame, Padre, en todo lo que he leído de esto, Señor, de las doctrinas de la gracia, Padre. Y, Señor, que no diga nada, Padre, que no sea sobre tu palabra. Te pido por el mensaje, Señor, que me guíes con tu Espíritu Santo que mora en mí, y todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, cuando le compartimos a una persona de Dios, de Cristo como Salvador, vamos a encontrar que cada persona tiene un pensamiento de Dios de forma diferente. Cada quien tiene su creencia de Dios. Generalmente es un Dios que se ajusta a su vida, al que conviene, ¿verdad? Es un Dios que todo le perdona, o es un Dios que tiene muy lejano, que no tiene un acercamiento y busca otros medios para acercarse a Dios. Yo platicaba con una persona sobre el Evangelio, un hombre inteligente, hermanos, un hombre inteligente que tiene un negocio, y le compartí la salvación como está en la Biblia. Y después de compartirle, él dice, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en que esté centrado en una persona. Ahí está el problema. La salvación está centrada en una persona que es Jesucristo. Él dice que cree en Dios y él concluye que él tiene que ser un buen ser humano, que tiene que cuidar el planeta, que tiene que ir a sembrar un arbolito, porque con eso él ya está bien con Dios. Pero no enseña eso la Biblia de la salvación. No es el Dios de la Biblia en la que esta persona cree, sobre todo rechazando a Cristo en su deidad. ¿Okay? Entonces cada persona tiene una cosmovisión diferente de lo que piensa de Dios. Y muchas personas dicen, bueno, creemos en Dios, esta religión cree en Dios, esta religión cree en Dios, es el mismo Dios. Hay un problema. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es una declaración contundente. Si eso fuera verdad, entonces Cristo fue un mentiroso. Pero Cristo dejó en su palabra, no hay otra forma si no es conmigo. Contundente, ¿verdad? Muy bien, ya estamos aquí en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos en el capítulo 1, del 18 al 32, vamos a desarrollar este mensaje. Aquí Pablo comienza con la injusticia del hombre. Aquí Pablo va a mostrar que todos somos culpables ante Dios, pero también que si nos arrepentimos, viene la gracia de Dios para salvarnos. ¿Ok? ¿Ya está usted ahí? Romanos 1, 18 al 32. Es un mensaje que va dedicado a los gentiles. Nos aplica a todos. Ya está usted, dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Puede leer ahí? ¿Qué puedo aprender? La ira de Dios no es una emoción, que Dios no tiene control y tiene una ira. No es así.
Dios no tiene ningún conflicto, hermanos, y no está guiado por un tema de emociones. No tiene conflicto hablar de la justicia del pecado. En una perspectiva humana, la justicia y el castigo son cosas diferentes. Cuando hablo con personas dicen, no, Dios no va a castigar a nadie. ¿Cómo crees? Dios es bueno. No tiene problema Dios con eso, ¿no? Dios nos revela en su palabra que Él existe, que somos pecadores y que solamente el plan que Él hizo para salvarnos es la única manera de salvarme y tener un lugar en el cielo. No tiene conflicto Dios en emociones en ese sentido. Dios no puede ser consecuente con el pecado. Si Dios no juzgara el pecado de la humanidad, entonces sería un Dios, está ahí, hombre. No, hermanos, Dios es santo y demanda santidad. Entonces, Dios nos revela lo que somos, lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos para salvarnos. La ira de Dios se revela por medio del Evangelio. El hombre necesita el Evangelio porque está perdido. Aquí en este versículo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad. Esta palabra impiedad es una persona que no ama a Dios ni le obedece, no quiere honrar a Dios. Eso dice la Biblia en impiedad. Es una persona que no ama a Dios ni le obedece. E injusticia. Injusticia es una persona que no ama a los demás, actúa en contra del hombre, en contra de su semejante. Y luego dice que detienen, que suprimen, que obstruyen con injusticia la verdad. Entonces en este versículo es la revelación de su ira de Dios. En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta palabra excusa es anapologetos. No tienes pretexto, dice Dios. No hay pretexto para que tú digas que no hay Dios. La creación misma da la evidencia de la existencia de Dios. No hay pretexto. La creación exige, hermanos, que hay un creador. Yo puedo contemplar la creación, el universo, y debo creer en Dios. Está la evidencia de cómo funciona el universo, cómo giran los planetas. ¿Quién hace eso? Es Dios. No fue algo de casualidad. Eso revela a un diseñador con un poder divino, que es Dios. Los mejores científicos reconocidos en el mundo a través de la historia no son ateos, creen en Dios. Son científicos con una mente para tener un conocimiento, hermano, y no son ateos, porque Dios le llama necio al que dice no hay Dios. Lo podemos ver en muchas ocasiones con personas que tienen un coeficiente alto. La moda es negar a Dios, rechazar a Dios. Y eso está ligado a veces pues, con soberbia, con orgullo. Y Dios dice, eres necio. Es una respuesta contundente de Dios, eres necio, porque hay evidencia que yo existo. Dios, como lo hemos hablado, no nos trata de convencer que Él existe. Dios se revela a sí mismo desde Génesis 1:1, ¿verdad? Dios dice, aquí estoy, y nos dice nuestra condición. Entonces vamos a hablar de la creación aquí en Colosenses 1:15 al 17. Vamos un poco adelante, ponga su mano aquí, por favor, porque vamos a regresar. Vamos a Colosenses en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Le doy tiempo a que lo busque, hermano. Colosenses 1, del 15 al 17, hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? Bueno, Cristo es la imagen de Dios, es Dios hecho carne, primogénito de toda creación. Todo lo que ha sido creado fue por medio de Jesucristo. Él es el principio de todo lo que tú conozcas como creación. El 16 dice, porque en Él, Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, imagen, semejanza a Dios que no podemos ver. Nosotros vemos a Dios a través de Jesucristo, que es Dios mismo hecho carne. Jesucristo estuvo en la tierra con todos los atributos de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y cuando nosotros compartimos entonces el Evangelio, hermanos, ya vimos que Dios se revela, que no hay ningún pretexto para dudar que Él existe. Pues nos vamos a encontrar con los ateos que no creen en Dios, con el agnóstico que no tiene un fundamento racional para creer, que tiene las dudas, tiene las reservas. Ese a lo mejor es un poco más honesto que el ateo, pero también encontramos al religioso. Todos los que nacimos en una religión que la seguimos porque nos la dejaron nuestros padres, y es el más común de todos. El problema, y lo voy a decir con todo respeto, que a veces el seguir una religión, pues no permito que Dios me hable con la Biblia, sino con lo que me enseñan en las religiones, con ordenanzas, con creencias que han puesto ahí, pero a veces dudan de cómo Dios me puede hablar con la Biblia. Un judío pues va a ir con un rabí, un católico va a ir con un sacerdote, un testigo de Jehová pues va a ir con el anciano, pero no cree que Dios le hable con la Biblia. Quizá tiene la Biblia en su casa con un florero, pero a veces es más adorno, hermanos. ¿Ok? Vamos al versículo 21 y 22. Dice así la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oscuro. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces Dios nos está revelando aquí, ¿verdad? No hay manera que tú puedas dudar que yo existo. El universo, como lo hemos visto, no pudo formarse de una forma extraña, sino fue Dios el que lo hizo y el que lo sostiene. No podría funcionar si no es Cristo el que lo hace. Por eso su justicia de Dios, hermanos, castiga al culpable. El ser humano tiene el conocimiento de Dios, pero muchas veces no quiere saber nada de Él. El hombre natural, promedio, no quiere ser gobernado por Dios. No quiero saber qué dice Dios. Yo quiero actuar como yo quiero. Yo quiero definir lo que es bueno, lo que es malo, y yo voy a vivir así, sin hacerle mal a nadie. El satanismo eso enseña. Tú sé tu propio Dios, tú gobiérnate solo. Oye, pero Dios dice, ¿cómo? No, tú solo. Eso enseña el satanismo, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se creen sabios para cubrir vanidad, orgullo, arrogancia, hermanos. A veces el hombre busca sabiduría en sus propios pensamientos, en lugar de aceptar que hay un Dios y buscarle humildemente. Pero cada persona es responsable de lo que cree. Cada persona es responsable. Entonces no perdamos de vista. Estoy leyendo Romanos, me está hablando del Evangelio, me está hablando que Dios me dice que soy un pecador y que soy culpable de juicio. Para poderme salvar, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si no, es imposible que yo me pueda salvar. Vamos aquí a 1 Corintios 1, 18 al 25. Lo voy a leer un poquito rápido, hermano, sígame. Si no lo encuentra, lo puede leer aquí para que me sigan la lectura. Mire lo que está aquí. 1 Corintios 1, 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿qué dice, hermanos?
por la locura de la predicación. Para una persona que no quiere saber de Dios, que no quiere dejar pecado, es una locura hablarle que hace 2000 años Dios se hizo hombre, vino a la tierra y murió en una cruz cargando mis pecados que yo no puedo pagar, y eso es lo que me hace salvo. Es locura para el hombre que no quiere. Dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, para una persona que no quiere arrepentirse, es muy insensato creer que una persona que yo sé que estuvo en el mundo, porque todo el mundo ha escuchado de Jesucristo. Todo el mundo ha escuchado de Jesús. No, es insensato creer que ya por él tengo perdón. Él nada más por lo que hizo fue un hombre que estuvo en ese tiempo. No, es Dios hecho hombre, que vino a sufrir, a derramar su sangre y a resucitar para que tú tengas perdón de pecados. El evangelio, hermano, resulta ofensivo para la sabiduría humana y ya estaba profetizado: destruiré la sabiduría de los sabios, es lo que acabamos de leer. El evangelio echa abajo cualquier medio para salvarte diferente al que Dios hizo. El hombre no puede llegar a la verdad por su propia sabiduría. Nadie puede llegar a la verdad por su propio intelecto. Requiere arrepentirse. Ninguna persona, hermanos, por más inteligente y todo que sea, no puede llegar a la verdad de las Escrituras si no está dispuesto a arrepentirse, a humillarse ante Dios. Es lo que tengo que hacer. Lo primero que es reconocer lo que dice Dios. La ira de Dios está revelada, no tengo pretexto, Dios existe, yo tengo una conciencia, yo sé lo que es bueno, lo que es malo, y sé que hago lo malo. Debo aceptarlo y reconocer. Vamos al versículo 23. Entonces ya vimos que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron. Mire cómo está narrando, hermanos, la culpabilidad del hombre aquí Pablo en esta carta. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué ha hecho el hombre, hermanos, para voltearse a Dios? En su razonamiento, ¿qué es lo que ha hecho? Adorar animales. Por eso usted ve animales con cabeza de hombre y la parte de abajo en animal, y lo puede ver a través de la historia en el mundo. Los asirios tenían las aves como adoración, los egipcios, pues vacas, cocodrilos. En México lo podemos ver con la serpiente emplumada. Entonces, por eso dice Dios aquí, ¿verdad? Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre a corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso hicieron, y lo puedes ver en la historia del mundo. 24. Por ese motivo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia es impureza. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y puedes verlo en una persona que no conoce a Dios. Adora esto, mira los animalitos, adoración a lo que sea, menos al Creador. Y es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios los entregó, Dios los soltó, los dejó en esa contaminación de su propia naturaleza, entregados en su propia
concupiscencia. Cuando uno se aparta de Dios, hermanos, no hay barrera para ir hasta lo más bajo en una persona. La idolatría, que revisando las Escrituras, fue el problema del pueblo de Dios desde el principio también. La idolatría. Tú puedes agarrar las Escrituras desde el principio y pues Dios siempre estuvo con ellos reclamando el tema de la idolatría. Y a veces caemos en eso, y sobre todo un incrédulo en la idolatría, en creer más en algo diferente a lo que Dios puso. Puedo tener una imagen de un animalito, un elefantito bonito, porque allá en el Medio Oriente se cree que son sagrados, entonces lo tengo ahí para buenas vibras, o puedo tener cualquier otra imagen de lo que sea en lugar de tener a Dios. Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu, dice la Biblia. Mira el 26 al 28. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a perversiones. Este pecado, hermanos, de la inmoralidad sexual parece que es el último en una decadencia de cualquier nación. Es cuando se desborda el pecado, lo que estamos leyendo aquí. Se apartan de Dios, como ya pasó con Sodoma y Gomorra. Dios juzgó, Dios los borró. ¿Por qué? Por este tipo de problemas. Bueno, sabemos que Dios condena a la homosexualidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y estas personas pues pagan un precio alto, hermanos, por ese problema. Según estudios, pues tienen un sentimiento de culpa, desórdenes mentales. Pero ¿sabes una cosa? Dios les ama. En la Biblia, homosexualidad es pecado como lo es mentir. Dios les ama. Pero la inmoralidad sexual es un rasgo dentro de una nación que está en total decadencia, que se ha apartado de Dios. Entonces, cuando dice que como no tuvieron, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada, no significa que Dios les puso una mente reprobada para hacer eso. ¿Qué significa? Que Dios lo está sosteniendo, eso está mal, bueno, ve, hazlo, sigue tu carne a eso. Eso es lo que significa que Dios los entregó a una mente reprobada. Como cuando estás agarrando al niño que no haga algo y bueno, ya, suéltalo. Y pasa las cosas así. Mire lo que dice aquí en Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías 17, del 9 al 10. ¿Ya está usted ahí? El problema que se encuentra en el corazón del hombre. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. ¿Sabes qué significa corazón? Es el centro de una persona, sus sentimientos, emociones, voluntad, intelecto. Y cuando dice perverso, la palabra perverso del hebreo anash significa que es débil, enfermo, incurable. Entonces Dios nos está diciendo que nuestro corazón es débil, enfermo y no tiene cura. Necesitamos a Jesucristo. Es la única forma. ¿Y qué le pide Dios al hombre, hermanos? Arrepentimiento. ¿Qué hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos. Con ese versículo Jesús comenzó su ministerio. Después de haber pasado las pruebas, las tentaciones con Satanás en su forma humana, inmediatamente su ministerio comienza con una palabra: arrepentíos. Necesitas arrepentirte para recibir la salvación, para conocer la verdad. La revelación es muy clara en el Evangelio. Soy culpable ante Dios y merezco castigo, pero Dios me ama. Mire, vamos a Juan 3. Lo voy a leer desde el 16 para tener una comprensión, porque siempre nos quedamos con este último versículo en 3:16.
Sígame por favor esta lectura, porque aquí está hablando Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, y mire lo que le dice Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios en su amor vino a la tierra en forma humana a salvar al mundo. El que en Él cree, en Cristo, es poner toda tu confianza, todo tu corazón, entregarle tu vida a Cristo. Eso significa creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No le ha entregado su vida a Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Está condenado. No quiere la salvación. Y esta es la condenación, 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nosotros le compartimos el Evangelio, la salvación que Dios ofrece a las personas, el hombre entiende, la mujer. Sí, soy malo, ya lo sé. Puedes recibir a Cristo. Le puedes entregar tu vida a Él y Dios te va a perdonar y vas a tener una vida eterna y no vas a ir al infierno a pagar tus pecados. Sí, sí creo. ¿No te gustaría recibir a Jesús? Después. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por pecado, hermanos. No quiero ir a la luz, prefiero vivir así. Creer en el nombre de Cristo significa entregarle tu vida a Él, pero el hombre muchas veces prefiere el pecado. Personas que no quieren arrepentirse. La luz del Evangelio expone la mente del hombre, nuestra pecaminosidad. No podemos pensar, hermanos, que cualquier persona que se considera buena, porque es fiel en una religión, asiste, tiene salvación. Bíblicamente necesita arrepentirse y necesita a Jesucristo en su corazón. Porque a veces escuchamos muchas veces así, bueno, él era buena persona, estaba en una religión, él no le hace mal a nadie. Bíblicamente no puede salvarse así. Para terminar, quiero explicarte esto y te pido atención si estás aquí. La única manera de que tú te puedas salvar es entender lo que has leído aquí en el libro de Romanos, que Dios me revela que yo no me puedo salvar solo. Necesito a Jesús en mi corazón para salvarme. Y voy a leer aquí en Romanos 3:23. Escúchame si estás aquí sentado. Te quiero explicar bíblicamente cómo puedes tener salvación, cómo puedes reconciliarte con Dios. No tienes otra forma de reconciliarte con Dios si no es en lo que Él puso en las Escrituras. No hay otra forma. Dios hizo un plan para salvarnos y es un plan hermoso, amoroso de Dios que te conoce, que conoce tu vida, sabe todo lo que hay dentro de tu corazón. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Cristo te agarra, te redime, te saca del mundo y te convierte en su hijo, hijo de Dios. Esa es la forma en la que yo debo de comenzar a entender. Soy pecador, pero tengo una justificación gratuita, la gracia de Dios por medio de Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos, el libro de Romanos me está hablando de la salvación. ¿Y cómo empezó el capítulo 1? Dios está revelando a sí mismo y me está enseñando en todo este libro de Romanos cómo puedo tener la salvación, cómo puedo reconciliarme con Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? ¿Me muero y acabó? No. Hay una segunda muerte espiritual que te la quiero mostrar aquí en Apocalipsis 21:8. 21:8. ¿Ya están ahí? Pero los cobardes e incrédulos que no creen, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, hay una muerte segunda en el infierno. Me voy a regresar a 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Una muerte espiritual en el infierno. ¿Por qué? Porque ya leí que soy culpable ante Dios. Soy culpable y hay un juicio sobre cada uno de nosotros. Dios me lo está revelando. Dios puso leyes para que nosotros entendamos que no podemos cumplir con las leyes y que solamente es por lo que hizo Jesús. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a ir a Romanos 5:8. Mira este texto del amor de Dios. ¿Ya estás ahí? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Empiezo a entender. Dios dejó el trono en el cielo, vino a la tierra, tomó una forma humana y Él muere por mí, a pagar mi cuenta que yo no puedo pagar, porque soy culpable de juicio. El 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué, hermanos? De la ira. Hermanos, Dios va a juzgar. Si tú estás aquí sentado y no tienes a Cristo en tu corazón, Dios va a juzgar. Si tú crees que con que tú pienses que hay un Dios es suficiente, estás en un error. La Biblia dice que es Cristo al que le debes entregar tu vida. Dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesucristo. El amor de Dios tan grande. Jesús vino a la tierra para perdonarme. Yo quiero irme al libro de Romanos 19 para terminar. Ok, ya entendí, soy culpable. Dios me revela que no tengo pretexto para dudar de Él. Y Dios me está diciendo cómo puedo justificarme con Él. Reconozco que soy pecador. Reconozco que Dios va a juzgar el pecado en el infierno, pero también entiendo que Él me puede salvar y me puede perdonar y darme la vida eterna gratuitamente. Gratuitamente. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Dios te dice, mira, así es como vas a tener la salvación. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer con todo mi corazón que Él me puede perdonar. En el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabes qué necesitas? Primero, creer en que Él paga mi cuenta. Necesito poner toda mi fe en lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando ya lo he creído con todo mi corazón, entonces viene la segunda parte, invocarle con tu boca. Nadie puede invocar a Jesús si no cree que Él le puede salvar. No hay otra forma. Nadie puede invocar en una persona que no puede ver y que está hablando con Él con su propia boca si no cree que Él es el Señor y el que te puede perdonar. Por eso dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Tú le puedes entregar tu vida a Cristo y en ese momento tienes la salvación. Recuerda, Dios dejó una ley que me sirve para mostrarme que yo soy pecador. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, te vas a encontrar con Él para juicio, para condenación eterna. Dios puso leyes para mostrarme. Si Dios no hubiera puesto una ley para decirme lo que es malo, lo que es bueno, ¿sobre qué me va a juzgar? ¿Por qué me juzgas? Te mostré que eres pecador. Te puse una ley para que tú te des cuenta que no te puedes salvar. Nos muestra que me ama y me quiere salvar. Entonces, Dios no puede pasar por alto el pecado. Amor y juicio. Necesito la fe para tener perdón. El amor de Dios existe, está al alcance que tú te reconcilies con Él, pero considera algo, hay un juicio. Y toda persona que sea condenada en el infierno
Dios le amó. Dios le amó antes. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hay personas que dicen, está bien, no es para mí. No importa si lo crees o no lo crees. Está aquí, es palabra de Dios. Y lo que está en este libro, que es aparentemente grande, de Génesis, Apocalipsis, ¿sabes qué enseña este libro? Dios te muestra que te tienes que reconciliar con Él. De eso se trata el libro. La figura principal es Jesucristo, al que le tienes que entregar tu vida con todo tu corazón para poder tener la salvación. Amén. Voy a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo?
en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan
5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.